Un saludo, alumnos del grupo 152 de la generación 5 de este módulo 3 de la prepa en línea CEP. Les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. La intención de este video es que ustedes tengan información referente a los elementos que debe contener su proyecto integrador final. Es su proyecto final de este módulo 3. Entonces vamos a leer, vamos a ver algunos requisitos que se piden para la elaboración de su actividad y pues de una forma una muestra, un ejemplo de lo que tiene que realizarse y bueno, les quede de la mejor manera posible. El objetivo es que ustedes tengan una calificación buena en este proyecto, considerando que tiene un valor del 30% con respecto a la calificación final del módulo. Es decir, el 30% de la calificación total o final está resuelta por el proyecto integrador. Así es que sería importante que resolviéramos todas las dudas que pudieran surgir y pudiéramos llevar a cabo una actividad pues de calidad y sacar la mejor calificación posible. No olvidar que dentro de este módulo, dentro de esta semana, perdón, también tienen que llevar a cabo una actividad que se llama reflexión de mis evidencias, que estoy actualmente señalando. Esta actividad también cuenta un 5% de la calificación, así es que no olviden contestarlo antes de del domingo, que es la fecha límite. Yo les sugiero que lo hagan en la semana para que al final de cuentas no se vaya a saturar la plataforma y les cueste más trabajo. Bien, enfocándonos en el proyecto integrador, nos pide que hagamos un ensayo. Fíjense que esta parte es bien importante, la que se menciona aquí. Dice que se va a entregar un ensayo. Un ensayo, bueno, es un documento de texto. Aquí creo que hay un error. En lugar de decir un ensayo en un documento de procesador de texto, debe decir un ensayo es un documento de procesador de texto donde desarrolles las consecuencias sociales y culturales de un fenómeno natural que hayas investigado. En este caso particular van a hacer referencia al fenómeno natural que he estado contando desde las primeras actividades integradoras de este módulo 3. Van a hacer referencia a esa actividad y van a describir con sus palabras las consecuencias sociales y culturales de ese fenómeno natural. Quiero comentar que en este caso un ensayo, a diferencia de trabajos o actividades anteriores, un ensayo es una redacción con sus propias palabras describiendo el fenómeno natural. En otras ocasiones yo he revisado, en otras actividades anteriores he revisado y muchos de ustedes toman los bloques de texto de la referencia bibliográfica y el bloque de texto lo colocan directamente en su documento. Vaya, no está mal. Sin embargo, en este caso particular, en el caso del ensayo, va a ser necesario que lo describan con sus palabras. Un ensayo es una descripción personal de un acontecimiento. Esto no quiere decir que no tenemos la posibilidad de consultar fuentes bibliográficas. De hecho, sí lo podemos hacer. Sin embargo, es bien importante que lo redacten con sus palabras. En algunas ocasiones va a ser suficiente con parafrasear un bloque de texto, es decir, usar sus palabras para hacer una descripción, una explicación de lo que están encontrando en una referencia bibliográfica. Entonces, la intención es que lo hagan de esa manera con sus propias palabras. Esa es la diferencia o una de las características de lo que es un ensayo. Es como escribirlo con sus propias palabras, lo que sienten, lo que opinan. Entonces, esto que aparece aquí es lo que en general van a entregar. Van a describir las consecuencias sociales y culturales del fenómeno natural que hayan investigado. En realidad, un ensayo contiene muchos elementos. De hecho, si vemos los elementos o los recursos de la unidad 3 que corresponden a esta semana 4, aparecen varios recursos, tipos de textos, discursos. Yo les sugeriría que en lo posible leyeran con detenimiento todos los recursos porque van a darnos una idea más general, un panorama más amplio acerca de lo que tenemos que realizar nosotros. Hay un recurso muy importante que se llama ensayo y nota informativa. Yo les voy a presentar, les voy a mostrar, lo que menciona ese recurso. Y en general describe o menciona que el ensayo incluye 4 elementos importantes o básicos. Uno es la introducción. Aquí menciona en qué consiste la introducción, un desarrollo, conclusiones y referencias. Entonces, básicamente lo que van a hacer o lo que incluye un ensayo, perdón, es presentar un tema desde una interpretación personal con rigor argumentativo. Es lo que les comentaba, van a argumentar con sus propias palabras lo que les pide ahí. Y dice que también un ensayo se caracteriza porque cuestiona, amplía o revisa puntos de vista. Entonces, tienen que argumentar desde sus propias ideas y reflejarlos en ese ensayo.
Bien, vamos a ver los elementos que incluye el ensayo. Básicamente, pues en la descripción se menciona que tienen que utilizar o tienen que mencionar 4 secciones: introducción, aquí se ve, desarrollo, conclusiones y referencias. Esto referente al ensayo. Sin embargo, deben de seguir los 4 pasos para la escritura. Ese ensayo completo, esos puntos tienen que primero planearse, redactarse en segundo lugar, revisarse y después reescribir. Es decir, tienen que leer lo que hicieron al final y volver a reescribirlo, o mejorarlo o corregirlo, si es que es necesario. En general, lo que van a hacer es presentar un documento de 4 páginas con un margen moderado. Un margen moderado es 2 centímetros, 2.5 o hasta 3 centímetros, no más. Una orientación vertical, que es la normal o la común en un documento de texto. Es bien importante, la fuente. En actividades anteriores se pide o se ha pedido que ustedes utilicen un tipo de letra y un tamaño especial, y en algunos casos no se cumple con ese requisito. Se utiliza una fuente diferente, un tamaño distinto, o incluso en el mismo documento se utilizan fuentes diferentes o tamaños distintos. Eso habrá que cuidarlo entonces. Interlineado 1.5, esto es bien importante, notas al texto. Esto ya lo hicimos en una actividad anterior. Ahorita en el documento que les ponga como muestra se van a dar cuenta a qué se refiere eso. Y las fuentes de consulta. Esas fuentes de consulta deben ser permanentes en todas las actividades, ya sean presentaciones, sean documentos de texto, sean hojas de cálculo. Es importante que si ustedes consultan cierta página de internet o cierta bibliografía, deben de hacer referencia a ello, deben de mostrarla y deben de anotar cuáles fueron sus fuentes de información. Bueno, ya que se leyó la descripción, bueno, aquí viene ya en general cómo se va a distribuir todo eso que nos pide arriba. Por ejemplo, en la hoja 1 y 2 va a incluirse un título, que es el siguiente: Proyecto Integrador, Ensayo, Consecuencias Sociales y Culturales de un Fenómeno Natural. Van a incluir su nombre, la fecha y el módulo que están cursando. Y en la segunda página posiblemente pueden incluir la introducción y el desarrollo. Aquí explica, por ejemplo, qué incluye la introducción. Enuncia el objetivo del ensayo. El desarrollo plantea una postura acerca de la tesis presentada, comenta tus hallazgos en relación al fenómeno natural y las implicaciones en la vida de la comunidad. Por otra parte, en las hojas 3 y 4 van a incluir conclusiones. Dice aquí, expresa una postura final al describir comparativamente tu visión de las cosas al inicio del módulo y al final. Es decir, ¿qué pensabas antes y qué piensas ahora? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, en base a los trabajos que hemos hecho anteriormente, tienen que ustedes describir cómo se sintieron, cómo visualizaron el fenómeno natural en un principio cuando comenzaron a conocer el tema, y cómo lo ven en la actualidad, cómo lo ven ahora con todas las diferentes actividades que hemos hecho, y cuál es su visión en la actualidad o en este momento. Y finalmente, tienen que incluir las referencias. Dice aquí, enlistar las fuentes consultadas para la elaboración del documento. Finalmente, deben de cuidar esta parte también. Deben de cuidar que la nomenclatura de su archivo que vayan a subir a plataforma cumpla con esta característica: apellidos, nombre, M3S4, que es módulo 3, semana 4, proyecto integrador, y subirlo a la plataforma. Bueno, voy a presentarles a continuación un documento que es el que contendría los elementos básicos o los elementos que pide el proyecto integrador. Aquí viene el encabezado, dice ensayo, que es lo que pide ahí. Dice consecuencias sociales y culturales de un fenómeno natural. Aquí, bueno, se pone el nombre del autor y finalmente se pone la fecha, el módulo que están cursando. Eso pueden colocarlo en la página número 1. Viene a continuación la introducción. Repito, no perder de vista esa parte, no tomar bloques de un sitio de internet que consultaron y ponerlos aquí. Eso voy a revisarlo. Sería importante que cuidaran esa parte del plagio. Entonces, yo en mi tarea va a ser, en todo caso, revisar que lo que ustedes escriban no se encuentre en alguna página de internet, ¿verdad? Porque se consideraría plagio. Puede ser que dentro de su documento ustedes incluyan citas textuales. Las citas textuales deben colocarse entre comillas y son, como su nombre lo indica, textuales. Es decir, así como lo dice la página que consulté, así lo dice aquí, pero está entre comillas y se menciona la referencia. Este documento sí los contiene. Quiero que vean lo siguiente. Aquí al final se menciona esto que está aquí, que es una nota al pie. Bueno,
Aquí se describe qué es el fenómeno natural y al final de cuentas se pregunta cuáles son las consecuencias que trae consigo un fenómeno natural y cuáles son las consecuencias sociales y culturales. Bueno, se hace la descripción, se hace mención desde un punto de vista personal y esto vendría siendo acción. En cuanto al desarrollo, aquí se siguen haciendo referencias o notas al pie, ¿verdad? Referente al sismo del 85, perdón, en la Ciudad de México, se siguen haciendo referencias, notas al pie en este caso, y por ejemplo aquí en este caso hay una cita textual. Esto que está aquí es una cita textual y al final se menciona la fuente o la página de internet desde la cual se tomó la cita textual, pero se está indicando. Entonces continúa el desarrollo de ese documento. Y repito, aquí por ejemplo no está mal que se hagan citas textuales. Por ejemplo, desde aquí hasta acá es una cita textual porque está entre comillas. Y al final tiene que haber seguramente una referencia bibliográfica. Aquí está. Entonces sí se vale eso, pues. Pero la parte tiene que ser redacción de ustedes. Aquí viene una conclusión. ¿De acuerdo? Describe cuál es la conclusión personal de la persona que está haciendo el documento. Y cuál es en este caso, lo que piensa con respecto a las consecuencias culturales y sociales que tuvo ese fenómeno. Bien, ya por último se mencionan las referencias y notas al texto. Aquí faltó un espacio, así. Aquí vienen las fuentes y se mencionan las notas se llaman notas al texto o notas al pie. Y vean cómo aquí se mencionan cada una de las notas a las que se hace referencia dentro del documento. En este caso particular, este usuario o este alumno hizo 5 páginas. Está bien, pues. El mínimo serían 4 como pide el documento. Pero si ustedes se extienden y pueden hacer un poquito más, porque así lo consideran necesario, lo pueden hacer también. Entonces, repito, volviendo un poquito a los recursos de la plataforma de la semana 4, es importante que lo revisen en la totalidad. Porque esto, como les comentaba, les va a servir para tener un mejor desarrollo en su actividad. Bueno, por lo pronto yo me despido. Si hubiese alguna pregunta o alguna duda, sí les encargo mucho que expresen ahí en los foros o a través del mensajero. Y de esa forma poder entregar un trabajo más eficiente. Voy a comprometerme a revisar con tiempo espero hacerlo de forma cotidiana, de forma diaria, para que ustedes cuando lo entreguen, pues a más tardar al día siguiente tengan respuesta y puedan mejorar su actividad. Y esto les permite obtener una mejor calificación. Por lo pronto me despido y estamos en comunicación a través de la plataforma. Muchas gracias.